Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Después de Clase, un espacio donde los jóvenes hablamos. Soy Maico Reynoso y me encuentro con Carolina Rodríguez. En esta ocasión conversaremos con Mónica Sáenz, doctora en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinadora de la maestría en Teología de la misma universidad. Doctora Sáenz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Sabemos que el primero de junio el Vaticano anunció que el Papa Francisco reformó el Código de Derecho Canónico. Esto que prácticamente viene siendo el marco legal para los más de 1.300 millones de católicos del mundo. Estas reformas se las vienen trabajando desde el 2007 y trae vigencia el 8 de diciembre de este año. Pregunto de entrada, doctora Sáenz, ¿qué es lo que más le gustó interesante de esta reforma? Lo que más le gustó, pero también qué es lo que para usted todavía está deficiente y no está tan claro en estas reformas. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos los quienes nos están siguiendo por estos medios. Bueno, es cierto, es un documento, que el Papa saca recién, es fresquísimo, la semana pasada, ¿no? Es la Constitución Apostólica Pacite Ecclesiae Dei, con la cual se reforma específicamente el libro sexto del Código de Derecho Canónico, dedicado a los delitos y a los procesos, al derecho penal que contempla la Iglesia Católica. Hay que tomar en cuenta que este libro, o todo el derecho canónico en sí, tiene una historia que más o menos estamos hablando de hace unos 20 años atrás, cuando el Papa Juan Pablo II emanó la lettera apostólica, la Carta Apostólica Sacramentorum Sanctitatis Tutela, precisamente para determinar los delitos contra la dignidad de la persona, delitos sexuales y demás, ¿no? Pero la Iglesia ha ido haciendo y viendo la necesidad de establecer prácticamente y determinar leyes penales. Ustedes saben que una ley nace por una necesidad. Tenemos la historia también que le sigue a esta carta apostólica, por ejemplo, como una madre amorosa del año 2016, donde el Papa definía y establecía la responsabilidad de los obispos, sobre todo como pastores del pueblo de Dios, para guiar y conducir a la Iglesia, ¿no? Más tarde, en el año 2019, el Papa convoca a Roma a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar este asunto gravísimo de abuso sobre menores. Y posteriormente se emana la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, donde una novedad de grande peso es que los obispos tienen la obligación de establecer en cada una de las diócesis un sistema estable donde se puedan receptar las denuncias en contra de los menores, cuando ha habido sobre todo abusos de carácter sexual contra los menores y personas vulnerables. Este documento, yo lo hago referencia porque representó para la Iglesia un elemento sustancial para poder tratar estos casos, ¿no? Aquí se define cómo es un menor o quién es un menor, cómo es establecida una persona vulnerable, ¿okay? De más tarde se presenta también un vademecum, es decir, un modelo, una guía para conducir estos procesos de denuncias. Y pues llegamos ahora a junio y el Santo Padre emana este documento y la reforma del libro sexto de las sanciones y procesos penales en el derecho canónico. Yo quiero hacer énfasis, tomando las palabras justamente de las personas que son entendidas, en este caso, el presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, cuando presentaron este documento. Cosas novedosas de este libro es precisamente la tasa de discrecionalidad en la aplicación de las sanciones. ¿Por qué? Porque antes de la reforma, pues quedaba a consideración de los obispos la aplicación de las penas, ¿no? Hoy con esta reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico se dice con exactitud o mayor exactitud qué se debe hacer, cuáles son los delitos que deben ser castigados y perseguidos. Y Además, sí, doctora, sí, precisamente en eso lo que acaba de decir. Creo que ahora
Usted me dice básicamente los cambios, ¿no? De cómo era antes y cómo es ahora. ¿Nos puede explicar un poco más de qué pasaba antes y qué pasaba ahora? O sea, respecto a las denuncias, las decisiones, los castigos prácticamente que acaba de mencionar. ¿Cómo ahora va a funcionar para que la gente que nos está viendo entienda cómo los castigos se van a endurecer? ¿Qué cambios se pueden esperar? Exactamente. Si nosotros tomamos el libro sexto ya de la Reforma y, por ejemplo, tomamos el Canon 1398, habla clarito, ¿no? Sea castigado con la privación del oficio y con otras penas justas, sin excluir, si el caso lo requiere, la expulsión del estado clerical. Eso en cuanto a al delito que haya cometido un clérigo, sea este diácono, sacerdote u obispo, ¿no? Incluso puede llegar a la expulsión del estado clerical. Determinan con claridad cuáles son los delitos, por ejemplo, aquellos que se cometen contra el sexto mandamiento, esto en el número 1 del decálogo, con un menor o con una persona habitualmente que tiene un uso imperfecto de la razón o la que el derecho reconoce igual tutela. En los anteriores documentos y en el Código de Derecho Canónico del año 83, que es con el que nos hemos estado moviendo hasta el presente, no se hacía hincapié a la figura del menor. No se consideraba a la persona vulnerable, o como lo hace en este caso a raíz de la reforma, aquel que tiene un uso imperfecto de la razón. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha visto la necesidad de velar con mayor amplitud y con mayor exigencia sobre los menores y estas personas vulnerables. Y aquí nosotros tenemos que interpretar a aquel que el derecho reconoce como menor o como persona vulnerable, aquellas personas que están en el momento en una situación de difícil calamidad, por ejemplo, que han sido amenazadas, y hablemos también en el caso de personas que en los últimos años están viviendo este proceso de refugio, de migración, etcétera, ¿no? Entonces, Doctora, viene determinado. Sí, yo doctora, una pregunta más. y ya ir ahondando un poco más en el tema ya del abuso sexual, que es un poco el tema de la entrevista. Y bueno, yo estaba leyendo un poco y veía que dentro del derecho, de estas reformas que se dio al derecho canónico, se estableció una nueva como un nuevo significado al abuso sexual y se incluía en este también a las relaciones que se tenían con los adultos también, al abuso que se tenía con adultos, no solo con niños. Entonces, ante esto yo quería decirle más o menos, ¿por qué después de tantos escándalos recién, digamos, o bueno, de tanto tiempo recién se está tomando estas medidas de parte de las autoridades se podría decir, de las autoridades de la Iglesia Católica? Y también, ¿por qué muchos de estos delitos no salían a la luz? ¿Por qué pasaba esto? Precisamente no es que no se tomaban en consideración. Al inicio de la entrevista, pues les comunicaba brevemente cómo, por ejemplo, desde el año 2001 se especificó, ¿no?, este tipo de delitos y obviamente se castigaba. ¿Cuál es el problema? Y precisamente por eso van surgiendo nuevos documentos. ¿Por qué? Porque ha habido mucho descuido de parte sobre todo de las personas que debían custodiar y tutelar a los menores, a todas aquellas personas que de alguna manera eran vulneradas en su derecho, en su dignidad. Entonces, por eso van surgiendo nuevas normativas, hasta que la semana pasada el Santo Padre reforma completamente el libro sexto, ¿no? Entonces, sí, ha habido una preocupación del Romano Pontífice, ha habido una preocupación del Colegio Episcopal, de toda la Iglesia por perseguir estos delitos y, por supuesto, sancionarlos y castigarlos. Nosotros reconocemos, el Papa mismo ha pedido perdón por esta exclusión de la custodia, de la tutela de los menores, pero esto es un deber que debemos cada uno de nosotros afrontarlo, organizarlo, conocerlo, ¿no? A raíz de la promulgación de este documento, pues es nuestra obligación conocer, prepararnos, formarnos y exigir también, pues, de nuestros pastores que se cumpla todo lo que ya el Papa ha ordenado también. ¿Sí? ¿Cuál sería más o menos el proceso que se debe de seguir ya después de, digamos, dada la denuncia y todo eso? ¿Qué proceso se seguiría después para que
el caso ya se tome en firme y haya también las sanciones respectivas. Ya nos nombró usted las sanciones, pero ¿cómo sería más o menos ese proceso? ¿Qué se debería hacer? La víctima, digamos, va, denuncia y de ahí, ¿qué debe hacer? ¿Cómo funcionaría dentro también de la iglesia? Claro, a raíz también de este documento que le citaba Vos Estis Luz Mundi, es la necesidad de establecer una oficina, un departamento que acompañe a la víctima en todo este proceso que va a sufrir, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que esto conlleva, ¿no? Tiene que estar totalmente informada, la iglesia tiene que responsabilizarse en el acompañamiento a estas personas e incluso a la familia, conducirle durante todo el proceso en sí, hasta que salga una sentencia, por supuesto, o al menos que se descubra la verdad, ¿no? Porque ustedes saben, en todas estas situaciones muchas veces han sido victimados también aquellas personas que han sido falsamente denunciados. Pues hasta que se descubra la verdad y después aún en el caso de que haya sido verdadero una denuncia, pues acompañarle, prestarle todo el servicio posible a esta persona, a esta víctima, aquella que ha sido vulnerada en su dignidad. Esa es la obligación de todos los pastores y de todos los miembros de la iglesia. Y doctora Sáenz, también el propio sistema de investigación de los abusos de la iglesia ha sido señalado de ser laxo y más favorable a considerar los testimonios, digamos, de los presuntos agresores que de las víctimas. En ese sentido, el nuevo código que, bueno, lo hemos estado revisando, no deja tan claro en qué forma la iglesia manejará la reparación. Lo menciona varias veces, pero no especifica cómo se van a manejar este aspecto de la reparación a las víctimas, ya sean menores o adultos. Entonces, ¿esta vez es un punto que todavía debe trabajárselo? ¿O en su experiencia, cómo cree, usted también que ha revisado el documento, cómo cree que va a manejar esto de la reparación de la iglesia? Claro que sí, para esto estamos valiéndonos. Cabe que reconocer que ahí existen en el derecho canónico todavía ciertos vacíos que hay que seguir complementando y para lo cual también nos vamos a valer de los documentos precedentes. Este mismo Vademecum, que responde al documento de Vos Estis Luz Mundi, nos ayuda muchísimo a comprender cómo van a ser los procesos. Nosotros, a nivel de conferencia episcopal, los señores obispos, en el año 2019, me permito presentarles, pues, publicó un protocolo de prevención para todos los miembros y todas las instituciones de la Iglesia Católica aquí en el Ecuador. Me parece que aquí todavía queda mucho espacio por recorrer, mucho camino por hacer en cuanto al conocimiento del documento, porque el documento presenta estas líneas guías de conducción en el proceso de prevención de los abusos a menores y personas vulnerables. Entonces, creo que todavía nos falta muchísimo, ¿no? Conocer, asumir nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, de cada uno de los fieles. Porque me permito también decirles que una novedad de este libro sexto en la Reforma es que ya no solamente los clérigos van a estar en la mira, sino todos los miembros de los institutos religiosos que de alguna manera abusen de su poder y obviamente pues cometa algún tipo de violación, ¿no? O de abuso contra la dignidad del menor o personas vulnerables. Todos los miembros también, según lo que dice aquí, todos los miembros y los fieles laicos. Entonces aquí se va ampliando el campo. Clérigos, religiosos, no clérigos y laicos que cumplan una función dentro de la iglesia. Hablemos de catequistas, dirigentes de los movimientos religiosos, hablemos de grupos juveniles, todos ellos, ¿no? Que cumplen una función dentro de la iglesia, ellos también están dentro de este proceso posible de sanciones en el caso de que se cometiera un tipo de delito. Entonces, las líneas guías existen. Yo creo que nuestro gran error es precisamente la falta de conocimiento, la falta de publicación, de acercamiento de absolutamente todos, a la cabeza obviamente los pastores de la iglesia, pero aquí entramos todos. Doctora, y yo le quería hacer otra consulta también. Y bueno, este tema de los abusos sexuales ya se ha dado durante bastante tiempo, bastantes años dentro de la iglesia. Yo tengo una consulta así para usted y es, ¿por qué se dan estos delitos? ¿Por qué, digamos, los miembros de la iglesia, si bien no sé cómo podrían hacer, pero por qué se da esto? O sea, eso es lo que yo quiero saber desde su criterio, ¿por qué toman esta decisión y hacen esto con los fieles?
Ujú. Eso es bastante difícil de determinar, ¿no? Pero yo creo y considero que hay muchos cabos sueltos todavía en los procesos formativos y selectivos de los miembros del clero y de la vida consagrada, sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entramos a los seminarios, a las casas de formación, todavía necesitamos discernimiento bastante complejo para saber si la persona es propicia, la persona puede abrazar los consejos evangélicos, un voto de castidad, saber respetar a la persona y sobre todo, yo diría que viene también de un problema de familia, de saber dar un buen ejemplo, de que respeten al otro, al diverso, al hombre, a la mujer como tal, ¿no? Creo que es un problema que llevamos acarreando de años, pero tiene su núcleo en la formación permanente también y el acompañamiento a los religiosos, al clero y por supuesto a la familia, obviamente, donde recibimos los valores de responsabilidad, de respeto a los demás. Y doctora, dejando un poco de lado esto, la actualización de este código ya fue hace, bueno, yo estaba leyendo un poco algunos artículos y decía que la actualización de este código fue la última vez hace 40 años. Entonces, no sé si está bien esa cifra o no, usted me podría corroborar. Y también, ¿qué significa esta reforma para la Iglesia Católica y también para los fieles? Exactamente, tengo aquí en mis manos el Código de Derecho Canónico, que fue promulgado en el año 1983. El anterior a este fue de 1917. Se ha hecho revisiones, adaptaciones a los contextos económicos, culturales, sociales de la humanidad, ¿no? Del cristianismo, del catolicismo. El último, 1983. Pero como les decía, a esto se van acomodando las situaciones también. Y todos los documentos que han sido emanados en los últimos años es precisamente en vista a una reforma debido a la necesidad de que no estaban contemplados ciertos delitos en el Código del 83. Entonces el Papa, incluso no solamente a nivel de delitos de abuso sexual, sino incluso en lo que respecta a la normativa del matrimonio, ha ido haciendo reformas y ha ido acomodando a las diferentes situaciones el derecho canónico. Ahora, ¿qué representa estos cambios? Es decir, el Papa, la Iglesia Católica, reconoce que existen situaciones difíciles que se nos han escapado de manos, pero ahora es el momento de tomar nuevamente y analizar sobre todo este tipo de delitos contra la dignidad de la persona. Por lo tanto, van a ser sancionados. Pero aquí es necesario que debemos reconocer. Sí. Y doctora, perdón que le corte, ¿y usted no tal vez considera, en su opinión, que tal vez no tendríamos toda esta gran cantidad de estos problemas que usted menciona, si es que tal vez se analizara esta cuestión de celibato, si tal vez los sacerdotes podrían casarse, y cuán factible usted ve eso, que alguna vez eso llegue a pasar? La Iglesia ha discutido muchísimo esto, ¿no? En todos los tiempos, pero la ley del celibato es un don que no es para todos. El Papa mismo lo ha reconocido. El magisterio de la Iglesia a lo largo de los años ha reconocido que esto es un don dado gratuitamente por Dios a ciertos hombres y mujeres, ¿no? El voto de castidad, el don del celibato. Pues simplemente, si usted considera, después de haber hecho una experiencia de vida consagrada, de vida dentro del clero, que no es apto para abrazar este celibato, pues simplemente existen otras vocaciones. La vocación del matrimonio. ¿Sí? Ese es un don que la Iglesia lo percibe como tal, lo guarda, lo custodia como tal. Entonces, tomando las mismas palabras de Jesucristo, ¿no? Esto no es para todos. Es un don que el mismo Dios nos da la gracia de saber vivirlo y tenemos que custodiarlo. Yo creo que esto ya no está en discusión dentro de la Iglesia, si se pueden casar o no los sacerdotes, eso ya está fuera. Claro, algo que se ha mantenido como de toda la vida prácticamente. Y volvamos también por un instante al texto del que estamos hablando, de estas reformas. Algunos críticos han cuestionado, ¿no?, este nuevo texto porque, revisándolo, elude hacer referencia a términos como, digamos, abuso sexual de menores.
y se refiere con términos que justo usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, con términos como ofensas contra el sexto mandamiento, que bueno, sabemos que prohíbe el adulterio. Pero ¿por qué se redacta de esta manera? ¿Por qué la Iglesia redacta de esta manera? ¿Y por qué no tal vez poner términos más precisos, más concretos? Sí, en ese sentido, Voz Stiglitz Mundi nos da muchas luces, porque define, como les decía, quién es un menor, en qué condiciones es una persona vulnerable, cuando hay un abuso sexual, que no significa exclusivamente el hecho de la consumación, ¿no? El abuso sexual como tal, basta el uso de la pornografía, obligarle a las personas a toques. Va mucho más detallado esta situación. Para eso está, como les decía, pues el derecho en este sentido no determina con exactitud, pero para eso están los otros documentos que nos estamos valiendo, ¿no? Y vale leer el libro sexto de las sanciones conjuntamente con todos los otros documentos que han venido en estos últimos años. Doctora, usted hace un momento mencionaba que hay que parar estos abusos. Entonces yo quería consultarle si los sacerdotes van a denunciar a otros sacerdotes, se los entregaría a la justicia común, ¿cómo funcionaría más o menos ese proceso? Y también, digamos, si es que se denunciaría los abusos que, digamos, se da en este marco de la confesión, que obviamente es un poco reservado, ¿no? Porque no se puede divulgar lo que se da en las confesiones. Pero, ¿cómo se trataría un poco ese tema? Digamos, si es que algún sacerdote le dice a otro, mira, yo quiero confesarme y todo esto, pero hice esto, ¿se denunciaría o se debería callar? ¿Qué pasaría en ese momento? A ver, lo primero que hay que considerar es que cuando uno conoce estos hechos, sea clérigo, sea religioso, sea laico, tiene la obligación de denunciar. Eso lo determina ya el Papa Francisco en el Voz Stiglitz Mundi, y en el Vademecum, tiene la obligación de denunciar estos hechos. Nadie puede callarse. Y las obligaciones también de parte de los pastores de recibir estas denuncias y darle seguimiento hasta el final, de que se observe, como veíamos anteriormente, la verdad. Ahora, en el caso de que estos hechos se conozcan en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, pues nosotros dentro de la Iglesia sabemos que eso está preservado con el sigilo sacramental. No se puede violar bajo ningún contexto, incluso bajo pena de late-sentencia, es decir, absoluta, ¿no? Puede llegar incluso a la dimisión del estado clerical. O sea, el sigilo sacramental no se lo toca. Habrá que buscar medios, aquí queda mucho a discreción de quien escuche este tipo de confesión, que tiene que buscar los medios necesarios para que la persona que ha sido abusada o es el abusador revele esto, y de cualquier medio, incluso no dándole la absolución, porque estos casos, mientras no se corrijan, no se reparen, no se siga un debido proceso, estos casos no se pueden quedar ahí, ¿no? Pero el sigilo sacramental es intocable, eso ya es una tradición de la Iglesia, está mandado. No, imposible tocar este tema, ¿no? Pero ya como les digo, hay que ver por dónde yo sacerdote que conozco este delito, pues voy a buscar los medios, voy a ser un poco creativo ahí para que puedan ser denunciados y salga a la luz esto, ¿no? Otra cosa que también es necesario reconocer, que ya desde los años pasados, es que la Iglesia Católica también está abierta a colaborar con la normativa civil en el caso de este tipo de delitos. Nosotros tenemos en el Ecuador también situaciones así que han sido y que las están siguiendo a nivel de derecho civil. Doctora, y bueno, ya nos estamos quedando un poco con el tiempo corto. Yo le quería consultar, junto con los delitos de abuso sexual, también ha habido varios escándalos financieros dentro del Vaticano, y eso también se aborda dentro de algunos artículos de estas reformas. ¿Nos podría explicar un poco cómo ayudarían estos artículos para resolver estos delitos financieros? Exactamente, sí, ha sido también otra situación difícil de los últimos años, y justamente lo recoge este nuevo libro sexto, ¿no? Sobre los delitos de nivel administrativo. Van a ser castigados incluso con penas de late-sentencia, es decir, penas automáticas a la comisión del delito, ¿no?
Entonces, ¿para qué? Para que haya una transparencia, para que nos acerquemos más al Evangelio, a la verdad que tiene que brillar ante todo, ¿no? Y pues cada uno de los miembros de la iglesia que vivamos correctamente y también dando auténtico testimonio de vida evangélica a quienes nos rodean, ¿no? Porque eso es lo que se pretende. Detrás del Código de Derecho Canónico siempre está la salud de las almas. Es decir, que nos salvemos nosotros, que actuemos correctamente conforme al Evangelio y sobre todo que las personas con las que nosotros trabajamos, con las que nosotros prestamos este servicio, pues sean edificadas con el buen testimonio. Por eso es que de alguna manera esta reforma del libro sexto del derecho canónico es más fuerte, es más precisa en cada uno de los delitos. Ustedes saben que no se puede castigar, no se puede penar un delito que no está en la ley. Entonces, el fin ha sido eso, ¿no? Determinar cuáles son los delitos y cuál es la respectiva sanción o penalidad al que va a ser acreedor aquel que cometa uno de estos delitos. Sí, en efecto, creo que lo acaba de decir doctora Sáenz. Creo que se trató de elaborar un texto más fuerte, más claro, no solo para detectar los delitos, sino también respecto a castigos, y esperemos, ya nos daremos cuenta desde diciembre cómo funciona, ¿no?, este nuevo texto, y esperemos sea lo mejor y que la estructura también funcione de mejor manera. Eso, fue muy interesante también haber conversado con usted. Creo que nos deja una idea mucho más clara para la gente que nos ve, para nosotros, de qué se puede esperar, y también ayudarnos a entender de mejor manera el texto, que de todas maneras es complejo, pero como usted lo hemos desmenuzado, ¿no?, así fácilmente. Entonces le agradezco, doctora Sáenz, estar con usted. Su aporte ha sido muy importante, no solo para el mundo católico, sino para la sociedad en general, a la que este tema tan importante le resulta relevante. Doctora. Muchísimas gracias, yo les agradezco la invitación y estamos siempre disponibles para atender las necesidades. Gracias. Gracias a usted y a nuestra audiencia. Les agradecemos su sintonía. Les esperamos mañana con una nueva entrega. Esto fue Después de Clase. Paco Moncayo con el 17%. Ingeniería de Esmeralda tendrá un... Eso ha sido un buen proceso. En avión. Haciendo la feria del libro judicial norte. Hacemos el corto y lo ven. Querido que hay. Porque hemos visto. ¡Toda la vida! Estos se crían en Condición económica, políticamente, se sienten muy orgullosos. amigos, son las líderes Que el pueblo de Quito de vapor que se ubican Me dirán este sábado en la tarde. Título de la capital. en la avenida principal. Las condiciones para matar.